7:41, Patricio Rivas, como dijimos, él es sociólogo chileno, está trabajando en nuestro país, asesorando la gestión para el cambio en el modelo de la justicia. ¿Cómo se hizo en Chile, Patricio? Buenos días, para ir directo al grano. Mira, yo creo que en Chile concurrieron tres factores fundamentales para construir una reforma exitosa. En primer lugar, la salida de la dictadura. Correcto. La justicia había estado por detrás y por debajo de lo que se pide una justicia. Sojuzgada a la dictadura militar. Sometida y en muchos casos guardando un vergonzoso silencio. Y sobre eso existía un gran consenso en el país, un consenso nacional que hacía indefendible la misma forma de justicia del periodo anterior. Entonces la transición precipita ese proceso. Correcto. Yo creo que lo segundo es que dentro de los procesos y los programas de modernización y singularmente de democratización que se lanzan desde el presidente Elwin en adelante, después con Frey, después con Lagos y después con la presidenta Bachelet, se entiende que la justicia está contextuada en un tema que podemos denominar calidad de vida. Calidad de vida. Que si tú no tienes una justicia en forma, que opere eficiente y democráticamente, la calidad de vida, en términos muy concretos, la calidad de vida refería a las pensiones, por ejemplo, de los grupos familiares, la calidad de vida al ejercicio de la justicia en los temas de tránsito, la calidad de vida en los códigos laborales, la calidad de vida en la justicia penal. Si eso no opera eficiente y transparentemente, entonces los índices de calidad de vida te bajan. Correcto. Y yo creo que el tercer factor fue entender esto como parte de, cierto que hay más, digamos, pero como parte de dos grandes reformas que ponen al país en la perspectiva del siglo XXI. Uno, la reforma educativa, con todo lo que implica. Escuchaba anteriormente al profesor y me parece espectacularmente atinado lo que señalaba. Y en segundo lugar, el tema de la reforma judicial. Las dos cosas son muy complejas. O sea, hacer una reforma educativa lleva mucho tiempo, muchos recursos y es complejo, y hacer una reforma judicial, yo me atrevería a decir que en términos de la lucha política todavía es más complejo. Porque tú en el campo de la reforma educativa te enfrentas con muchos actores, tienes que establecer muchos acuerdos, la escuela y el aula lo central, pero en la reforma judicial te enfrentas a nivel latinoamericano, te digo, con intereses muy complejos, con intereses de un siglo, de más de un siglo, con intereses entre grupos de poder económico, grupos de poder comunicacional, grupos de poder ideológico. Y en el plano administrativo, ¿cómo se va a esa reforma? ¿Cómo se avanza hacia ella? Se avanza esa reforma produciendo un gran debate nacional. O sea, la reforma en Chile fue parte de un debate nacional. Te podría dar una cifra que me parece que grafica. En el curso de 10 años se pasa a una justicia burocrática que había estado vinculada, anquilosada. Y yo te diría una justicia, al final de cuentas, o sea, si queremos hablar claro, injusta. Ya. Entonces, cuando hay una justicia injusta... ¿Y qué proceso se efectúa en esos 10 años? Se establece una reforma penal y judicial que se centra en un modelo de gestión que primero descongestiona todos los casos acumulados, los clasifica y los resuelve con el antiguo modelo. O sea, al nuevo modelo no pasan los casos anteriores. Y por tanto tú tienes durante un periodo en Chile dos justicias prácticamente, claro, ¿no? Una que cierra el periodo anterior y una que está abriendo el periodo nuevo. En segundo lugar, un modelo de gestión que plantea, y creo que este es un tema central, procesos y manuales de procedimiento en distintas etapas. El manual no te resuelve el tema en sí, pero teniendo un proceso de procedimiento, tú ya tienes un marco en el cual tratar los problemas y ver el tema de los modelos de gestión estratégica en justicia. En segundo lugar, yo te diría el tema del talento humano. Se podrían decir muchas cosas respecto a esto, pero hay un punto singular. En el tema del talento humano, una escuela judicial. Escuela judicial. Claro. Que capacite no solo a los jueces, sino a los funcionarios, fiscalías, etcétera, en el tema de la justicia en el siglo XXI. ¿Se puede capacitar a cualquier persona, a los jueces? ¿Qué pasa con aquella persona que ha hecho de la corrupción su modo de vida, su modus vivendi? Jueces que están en su cargo para hacer plata de él, sin importarle la calidad de justicia que se esté brindando. Es decir, esperando al mejor postor, como denuncian muchos aquí. Bueno, cierta literatura latinoamericana habla que la corrupción es el secuestro de la oligarquía de parte del poder del Estado. Yo creo que la corrupción con seguridad en todos los campos, y singularmente en América Latina en el campo de la justicia, es el tema más grave.
Y es el tema más grave porque la corrupción es insidiosa y tiende a ser invisible. La corrupción no emerge hasta que no se genera en crisis o en escándalo. Y por tanto, cuando tú haces los cálculos de costos, suponte, ¿cuánto cuesta la justicia en un país en un año? Tú haces los cálculos de costos sobre los datos que tienes sobre la mesa. Pero si le agregas lo que te cuesta la corrupción como costo a cada uno de los habitantes, es increíblemente alto. Se te disparan las cifras, pero enormemente. Entonces la corrupción opera redistribuyendo negativamente los recursos del país, en cualquier país de América Latina. La corrupción entorpece, oscurece la ley. La corrupción desprestigia las instituciones democráticas, porque la gente no tiene por qué creer en una estructura que no funciona. Claro, que no funciona. Entonces yo te diría el tema de la gestión del talento humano localizado en esto que tú señalabas en la escuela. Claro, una escuela judicial no es garantía total, pero te genera un marco que va produciendo. Saber un juez que si comete un error va a ser castigado es el primer paso para acabar con la corrupción. Eso es fundamental. O sea, tiene que haber, en América Latina tiene que existir una conciencia punitiva de que si tú lo haces mal, voluntariamente, lo pagas. Lo pagas, porque lo está pagando todo el mundo. Desde el presidente de la República hasta el último funcionario del Estado. Y en América Latina ha sido eso parte de un debate muy fundamental. Yo creo que el tercer tema es el acceso. Y el acceso, también llevándolo a líneas duras y de reflexión, el acceso tiene que ver con que todos valen lo mismo frente a la ley, pero también tiene que ver con que tú tengas una distribución territorial de la infraestructura de atención en justicia. Correcto, que no todo confluye en un solo lugar. Claro, y eso significa tener tribunales especializados, por ejemplo, para el tema familiar, el tema de tránsito, etcétera. Pero tener una distribución territorial del tema de la justicia es inmensamente importante y no puede ir de la mano sino con una modificación en infraestructura y equipamiento. El lugar donde se ejerce la justicia, particularmente Ecuador, está en un sistema oral. Si se quiere que ese sistema oral dé todo lo que pueda dar de sí mismo, tú necesitas nuevos espacios, nuevos recintos, lugares amables. Quedamos en deuda, Patricio, lo he invitado ya a un programa mucho más amplio donde nos puede explicar el modelo, el cambio que dio la justicia chilena en... Te quisiera decir una cosa de cierre. En Chile, en el curso de 10 años, se pasó de un sistema lento, te señalaba, a un sistema que resuelve el 97% de las causas. Y que en algunos casos se pasó de 3.5 años a un modelo que resuelve en 3 a 4 meses las causas. Yo creo que esas son como las muestras concretas de lo que se puede hacer. Con eso se ha dicho todo. Te lo agradezco Ojalá algún mucho. día este país y la consulta, sin duda, es el punto de partida para eso.